Dios bendiga nuevamente, perdonen los inconvenientes que estamos teniendo problemas con el internet, pero como quiera la palabra de Dios va a llegar, aunque sea una porción pequeña, un poco de tiempo, pero Dios sabe lo que hace. Así que estamos nuevamente, volvemos a leer el verso base que se encuentra en el capítulo 6, verso 46 del libro o Evangelio según Lucas. ¿Por qué me dice Señor, Señor y no hace lo que yo te digo? Vamos a comenzar hablando de la comisión que Dios nos ha dado, las directrices, la doctrina que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Cuando buscamos en Marcos 16, 15, nos dice la palabra: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bendito Jesús. Eso es una de las instrucciones primordiales que Dios nos ha dado. Y hoy te pregunta: ¿por qué me dice Señor, Señor y no predicas este evangelio, no predicas lo que yo te he enviado? Cuando hablamos de predicar el evangelio, nos dice la Biblia que esto es una comisión, la gran comisión. Comisión es una orden, una capacidad de una persona que da por escrito a otra para ejecutar o hacer algún encargo o alguna ordenanza. Dios nos ha mandado a predicar este hermoso evangelio de salvación, este evangelio de reconciliación y un evangelio que es de arrepentimiento. Hay que estar arrepentido a la antigua vida, hay que comenzar a vivir en esta vida caminando, como siempre dice la palabra, conforme al Espíritu Santo y no satisfaciendo nuestros deseos de la carne. Así que vamos a empezar este estudio y dejamos el hermano Pastor Andrés Cruz con usted. Dios les continúe bendiciendo. El Señor en esta hora nos está preguntando, nos está diciendo, esto es lo mismo para ustedes que nos escuchan como para los que estamos aquí. ¿Por qué me llama Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Qué es lo que el Señor dice? Lo que Él establece en su evangelio, lo que Él nos envió a hacer, ir y llevar este evangelio, caminar de una manera como Él anduvo, parecernos a Él, quererlo imitar a Él. Esos son los requisitos que el Señor nos dejó y estableció. Y nosotros queremos caminar como nosotros pensamos, como nosotros creemos. Y el Señor en esta noche nos está diciendo: ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Cómo usted va a hacer lo que Él dice? A través de su Espíritu. Por eso dice la palabra que nadie puede decirle a Él Señor si no es a través del Espíritu. Así que si usted y yo tenemos el Espíritu, andemos por el Espíritu y hagamos lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Para qué? Para cuando Él venga, nos encuentre haciendo así. ¿Para qué? Para que podamos ver todo lo que Él estableció que íbamos a hacer en su nombre, lo podamos ver, lo podamos ejecutar en su precioso nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y a través usted no puede hacer nada, usted ni yo podemos hacer nada. Y mucha gente dice: no, el Señor me conoce mi corazón, que si esto, que si lo otro, porque somos especialistas justificándolo. Justificación 101. Y el Señor en esta hora te viene a decir: ¿por qué me llama Señor, Señor y no hace lo que yo digo? ¿Por qué? Porque el que lo ama a Él tiene que hacer lo que Él estableció, lo que Él dice a través de su evangelio que nosotros íbamos a hacer. Si no están sucediendo esas cosas, si no está pasando nada en tu vida, pues es que no estás caminando como Él dijo, como Él estableció. Nuestro hermano Alfredo. Aleluya. Como creyentes, procuramos hacer muchas cosas para el Señor, procurando agradar a Dios, aleluya, y procurando ganar almas. Hacemos un sinnúmero de cosas en nuestra vida, como tarea cotidiana cristiana, gloria sea al Señor, para que Dios se sienta contento. Pero la más importante de todas las cosas delante del Señor es la obediencia. Si el hombre no obedece lo que Cristo estableció, de nada vale que se invente 20 cosas más. Gracias, Señor. ¿Qué hacer? Porque aquí lo que importa es lo que el Señor dijo. Es como cuando el Señor te da la orden, alabas al Señor en el Espíritu, y te dice: no, esta situación la resuelve dando una patada en el piso. Y tú no quieres obedecer y quieres dar 40 aplausos. No, Él no dijo aplauso, es una patada en el piso y se hizo, aleluya, lo que Él dijo, y lo que Él dijo es lo que importa. Entonces, tenemos, aleluya, o tendemos, aleluya, a realizar muchas cosas
en este caminar cristiano, creyendo que todas las cosas que hacemos, como estamos sirviendo al Señor, a Dios le agrada. Pero cuando dejamos a un lado la obediencia a lo que Él estableció o encomendó, como dijera nuestro hermano amado, aleluya, ahorita, Él nos encomendó tareas a hacer, a realizar. Él nos encomendó que llegásemos a alcanzar una forma de vida agradable delante de su presencia. Él nos encomendó una dedicación a las cosas espirituales, procurando con todo esfuerzo desechar las cosas que son materiales, son naturales en nuestra vida, para que viviésemos, aleluya, buscando tener con Él una relación cada día mayor, cada día más agradable delante de su presencia. Bien, cuando el hombre recibió este mensaje y el hombre entiende que agradando a Dios es como las cosas crecen en nuestra vida y tenemos un alcance de visión mucho más poderoso cuando agradamos a Dios, pues entonces nos damos la tarea de eso. Pero tenemos un sinnúmero de contratiempos en el caminar, porque todavía somos naturales a tiempo. Todavía tenemos nuestro cuerpo con nosotros, que es, aleluya, la base del pecado. Yo diría que de ahí que sale toda la falta de nosotros, porque nosotros, aleluya, en nuestro sentimiento, en nuestra mente, en nuestro corazón, hemos decidido no pecar. Nos encontramos con este contratiempo del cuerpo y por causa de darle al cuerpo la oportunidad, le fallamos a Jesús. Y ahí es donde nos encontramos con un problema que resolver luego y vemos, aleluya, que cada día el hombre tiene más problemas, aleluya, en la vida espiritual. Cristo quiere que obedezcamos lo que Él estableció. Vamos a hablar en esta noche del tema, aleluya, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Porque haciendo lo que Cristo dijo que hiciésemos es donde está la bendición. Aleluya, hermano. Bueno, hermano, yo creo que estamos confrontando nuevamente problemas, sí, pero vamos a seguir con la palabra, que aquí no podemos parar. Entendida, ¿no? Lo que yo digo. Hoy día estamos confrontando situaciones con muchos pastores y hermanos de la iglesia porque no se quieren someter a la obediencia. Y la obediencia conlleva un orden, y ese orden proviene por un mover. Y ese mover es el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo que mora en cada uno. Porque la obediencia se estipuló para estos tiempos, porque Dios sabía, Jesús sabía, que el mundo estaba cada día peor. Por eso Él tuvo que venir, por eso Él tuvo que morir por ti, por mí en esa cruz, que fue el sacrificio más poderoso que se puede registrar en la faz de la tierra. Un poderoso sacrificio que nos hizo entender cuán amor siente nuestro Señor Padre, que hoy reconocemos que es Jesús, el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, que nos hace entender toda esa palabra y nos da el entendimiento para poder discernir qué es lo que el Señor se propone en estos tiempos. Nosotros no podemos llamar a Jesús Señor si no hacemos lo que Él quiere que hagamos, porque no nos estamos sometiendo a Él. Por eso hay tanta dificultad hoy día y hay tantas doctrinas que son mucho más fáciles de digerir, porque cualquiera puede someterse a un pacto viejo que se le hace más fácil, porque en ese pacto viejo se puede justificar y pueden pasar un sinnúmero de situaciones y pues, la palabra te va a llevar quizás a poder justificarte cada día más en esa palabra. En cambio, en el Nuevo Testamento, el Evangelio nos confronta para que nosotros caminemos correctamente. Porque si yo no confronto al hermano Alfredo de algo que está haciendo incorrecto, que yo entiendo que está fuera de las cosas del Señor, y nadie lo hace, pues Alfredo va a creer que está haciendo las cosas bien. Se supone que el Espíritu Santo que esté dentro de él esté haciendo ese trabajo. Nosotros acá nos percibimos, podemos ver y prevenir. Pero aquí nosotros tenemos que entender bien claramente que el Señor Jesucristo se propone hacer algo y no pretende, ¿verdad? Claramente que lo llamemos Señor si no estamos sometidos a Él.
Por eso, si llamamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, así como Pablo en un momento dado, cuando tuvo la decaída del caballo, se cayó y él dice, Señor, Señor. O sea, él se refirió al Señor Jesucristo como Señor, Señor. Él reconoció que había algo en él. Pero eso se lo dio el Espíritu Santo, ese entendimiento en ese momento. Fue una experiencia única para que Pablo reconociera que no fue cualquier persona que se le presentó, cualquier persona que estaba de frente a él, sino que él entendiera que quien estaba ahí era el Señor de los cielos, el que dice que vendrá en una nube a recoger su iglesia y viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso no todo el mundo le puede llamar Señor, porque el que está en pecado tiene que taparse los ojos porque la luz le va a molestar, la luz lo va a confrontar y lo va a llevar a un estado donde él no se va a sentir bien, porque va a sentir vergüenza delante de la presencia del Señor. Por eso dice la palabra, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Cuando él dice, hacéis lo que yo digo, porque ya eso está estipulado hace más de 2017 años, aquí se menciona mucho en este programa todos los jueves. Jueves tras jueves mencionamos esa fecha específica, porque yo entiendo que si no has entendido hoy, y llevas 20, 30 años, 40 años, o llevas 5 de convertido, pero aún no estás convencido de que solamente se le llama Señor a nuestro Señor Jesucristo, porque Él tuvo un reconocimiento sobrenatural, el cual lleva el nombre de ese reconocimiento que hoy conocemos como nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, solamente podemos llamar Señor a quien merece esa honra y esa gloria y todo ese poder que nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano Leo. En el versículo 46, el Señor hace una pregunta específica. Y esa pregunta específica es para personas específicas que tienen que responder a un mandato, que tienen que responder a un llamado a la obediencia. El Señor pregunta en el versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? La pregunta va dirigida a todo aquel creyente que en el camino de Dios se trata de dirigir de una manera errónea o tiene por entendido que este camino lo lleva bien, sabiendo y entendiendo que no está cumpliendo con el diseño específico del Evangelio, con el diseño que el Señor ya tiene por mandato, porque esa pregunta nos deja entender a nosotros que nosotros tenemos que obedecer sí o sí. Esta pregunta que el Señor nos hace nos deja entender a nosotros que si nosotros no obedecemos, no podemos llamarle Señor. Que si nosotros no obedecemos, no podemos decirle Señor, Señor, porque Él mismo nos va a hacer la pregunta a nosotros y nos va a dirigir la pregunta a nosotros. Y esta pregunta se nos va a hacer bien difícil contestarla. ¿Por qué? Porque no hay una obediencia. ¿Por qué? Porque no hay un mandato al cual nosotros podamos responder. En ese versículo me llama la atención de que Él indica y le dice a las personas por qué, el por qué. Esa pregunta nosotros nos la tenemos que hacer todos los días. ¿Por qué yo tengo que decirle Señor, Señor al maestro? ¿Por qué yo tengo que llamarle Señor? ¿Por qué yo tengo que sentirme identificado con la palabra Señor si yo verdaderamente no lo estoy obedeciendo? Si yo verdaderamente no estoy teniendo el Evangelio de Jesucristo en claro, teniendo el Evangelio en esta perspectiva de la obediencia de lo que se trata, tener al Evangelio por alto. Nuestro hermano amado. Bendito Jesús, dice la palabra en el capítulo Aleluya. 10 del libro de los Romanos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, cuando vamos a Hechos, al libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál es el nombre dado sobre todo nombre? Es en el nombre de Jesús. Ahora bien, dice el verso 14 del libro de los Romanos, capítulo 10. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La apostasía está rampante. Siento una presencia del Dios bien fuerte, hermano. Dios quiere que nosotros restauremos el Evangelio de Jesucristo.
El evangelio, como le dijo Dios al hermano pastor Emilio, el evangelio es Jesucristo. Si Jesucristo no está, no es evangelio. Así que nosotros venimos a restaurar ese evangelio. Vinimos a adorar a quien hay que adorar. Vinimos a respetar a quien hay que respetar. Vinimos a predicarte el que dijo, ¿por qué me dice Señor, Señor? Y no hace lo que yo te digo. Aquí hay un problema bien grande de doctrinas, hermano. Doctrinas que han sido lamentablemente investidas por el mismo Satanás, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán muchos profetas, maestros, pastores en una apostasía predicando lo que no es. Ahora bien, vas a encontrar que también hay rodillas que no han doblado a estas doctrinas nuevas ni a los baales y te siguen predicando lo mismo, porque el mismo Jesús de hace 2017 años es el mismo Jesús que obra hoy en día. ¿Por qué no estamos viendo lo que queremos ver? Porque no estamos predicando a Jesucristo, no estamos amando a Jesucristo como Dios, no estamos respetando su diseño bíblico. Jesús es Dios y Dios siempre le ha molestado la desobediencia de los hombres. Decía el pueblo de Israel, sí, hay unas escrituras, hay unas profetas que están hablando, pero nosotros no caminaremos conforme a lo que ellos dicen, conforme a lo que Dios dice. Entonces, tenemos un mundo religioso hoy en día haciendo lo mismo. Las escrituras son útiles para enseñar y redarguir y enseñarnos a nosotros en el Antiguo Testamento los errores que cometieron aquella gente. ¿Para qué? Para volverlos a cometer nosotros en este tiempo. Lo que está pasando es eso. No hay quien predica a Jesús. Te dijimos que el nombre es Jesús. El que invocare el nombre de Jesús, en ese Jesús que nosotros tenemos que predicar, es donde van a haber sanidades, donde todo se restaura, donde los muertos resucitan, donde el hombre, si el Hijo te liberta, es verdaderamente libre. En doctrinas de demonios, en estas doctrinas que se están levantando, no hay libertad. Como dice el hermano Andrés, bautizan un hombre, un ladrón, y lo sacan un ladrón mojado. Pero no hay arrepentimiento, no hay un cambio de personalidad, no hay un cambio de identidad. Y ahora nosotros tenemos que tener la personalidad, la identidad y el carácter ¿de quién? De nuestro Maestro, del Señor Jesucristo. Tenemos que tener una madurez en el Espíritu que Él nos ha dado, porque Él nos ha dado todas las herramientas. Dice que Él nos da el Espíritu sin medida. ¿Por qué estamos fallando? Porque nos da la gana. Y me incluyo, yo incluyo al hermano Andrés, al hermano Alfredo, al hermano Antonio y al hermano Leo, porque Dios me dijo, esa palabra es para ustedes primero, porque yo quiero que los que están predicando este evangelio vivan por el evangelio, vivan por el diseño y vivan en santidad, para que los que están allá afuera escuchando puedan escuchar la potencia de este evangelio, porque esto es un evangelio de poder, pero es si nosotros lo estamos viviendo primero. Si somos unos hipócritas nosotros, la gente va a decir, pero ven acá, tú dices que yo no hurte, pero tú me robas el dinero. Tú dices que yo no mienta, pero tú mientes primero. Por eso Pablo decía que somos cartas abiertas al mundo entero. Y Dios está demandando en este tiempo santidad. Dios está demandando responsabilidad al diseño bíblico. Dios está demandando que volvamos a caminar en la senda antigua. Y el camino, que significa senda, es Jesucristo. Jesucristo es el camino y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él, hermano. Aquí no hay doctrina católica pentecostal que te pueda salvar. Aquí quien te salva es Jesucristo, y Jesucristo no es una religión. Jesucristo es una manera de vivir. Jesucristo no es que usted esté 7 días en un culto, dándole culto a quien, al hombre, dándole para que el hombre se manifieste, el hombre goce en la carne, sin decirle que los pecadores no van a entrar al reino de los cielos, los mentirosos no heredarán, los borrachos ni los afeminados, ni todas las cosas que dice la Biblia. Si usted practica el pecado, no va a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿te están predicando eso en tu iglesia? ¿O te están diciendo, usted tiene un llamado, usted va a ser apóstol, usted va a ser profeta? Pero no te dicen, usted tiene que cambiar su vida. Usted tiene que vivir en nueva vida, donde las cosas viejas pasen todas, las modas, las tradiciones, las costumbres. Las costumbres del mundo, las modas del mundo se están metiendo a la iglesia, y usted quiere una iglesia victoriosa. Cuando la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Y si yo me parezco al mundo, lamentablemente el mundo va a decir, este es de los míos. Pero cuando usted predique la verdad, dijo Jesús, no lo digo yo, vas a ser perseguido, vas a ser atribulado. ¿Por qué? Porque en el mundo vamos a tener la aflicción que tuvo Jesucristo, que tuvieron los apóstoles y todos estos santos hombres que han traído la verdad y no la han perturbado, no la han vendido, no la han prostituido. Por eso nosotros vamos a tener problemas. Pero como Pablo decía, como Pedro decía, yo mejor le sirvo a Dios y respeto lo que Dios me ha estipulado, a respetar a lo que me dice un hombre corrupto de entendimiento, que me está llevando a hacer unas cosas que no convienen delante de Dios.
Yo quiero ver lo sobrenatural de Dios, pero dice la palabra, y Jesús me ha dicho que si yo quiero ver lo sobrenatural, tengo que morir a lo natural. Aleluya. Tengo que empezar a vivir en santidad. Tengo que empezar a vivir como yo predico. Yo no te puedo decir que Cristo es un Cristo de amor si yo no lo conozco, si yo no he recibido ese amor y si no brindo ese amor. Yo no te puedo decir que tengo esos frutos del Señor Jesucristo si no tengo paciencia, si no tengo mansedumbre, si trato de juzgarte a ti cuando la palabra me dice que no juzguéis para no ser juzgado. La palabra es que te juzga. Yo te la voy a llevar con amor, con el amor que pone el Espíritu Santo, pero tengo que decirte la verdad, porque yo prefiero lastimarte con la verdad y no matarte con la mentira, como están haciendo la mayoría de los religiosos. No estoy diciendo que todos los pastores están mal, no todos los profetas o todos los apóstoles que son ministros o están misioneros, son misioneros, no el apostolado de hoy en día que se ha levantado, que ellos comen bien, que ellos tienen carros grandes y casas grandes, pero los demás no. Aquí yo te estoy presentando el Cristo que todos tenemos todas las cosas en común, y como siempre decimos, si Andrés come sopa, yo como sopa. Si yo como pollo, Andrés come pollo, y todos los hermanos comen lo mismo, porque dice que todos tenemos las cosas en común y tenemos sobre todo el amor del Espíritu Santo que hay en nosotros, que nos va a llevar a corregir con amor. ¿Por qué? Porque Jesús lo que quiere es que todo el mundo venga a un arrepentimiento, pero si nosotros somos los primeros que estamos predicando esto y no nos hemos arrepentido, somos los primeros orgullosos, somos los primeros que queremos ser exaltados. Mira, aquí la gloria es de Dios. Como dice el hermano Alfredo, nosotros trabajamos en el ministerio de Jesucristo, porque Jesucristo fue que lo estableció, lo que lo trajo. Nosotros no tenemos ministerio ninguno. ¿Por qué? Porque el hombre te puede dar un ministerio, el hombre te puede exaltar y te puede poner en una posición, pero delante de Dios estás haciendo lo que Él te dice. Le podemos decir realmente Señor, Señor, porque estamos obedeciendo a lo que Jesucristo dijo. Así que comenzamos y seguimos en este proceso de este hermoso estudio, porque Dios te va a ir trayendo unas cositas que tú tienes que confrontarte primero. Estamos trayendo y diciéndote que nos confrontamos nosotros mismos, porque para predicar a Cristo, primeramente usted tiene que parecerse a Cristo. Usted tiene que tener que la cabeza de Cristo, la mente de Cristo. Tenemos que caminar como Él anduvo, hablar como Él anduvo y padecer lo que Él padeció. El hermano Andrés con ustedes. Dios les continúe bendiciendo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacer lo que yo os digo? Nadie puede hablar de una persona que no conoce. Nadie puede conocer a esa persona y hablar de ella y decir lo que a esa persona le gusta si no pasa tiempo con ella, si no lo conoces. La Biblia dice arrepentidos y convertidos. Tenemos mucha gente arrepentida porque la palabra que se les predicó lo hizo conmover en un momento, apeló a su sentimiento, a sus emociones, y estas personas en ese momento se arrepienten, pero no se quieren convertir a Cristo, no quieren parecerse a Cristo, no quieren tener la mente de Cristo, no quieren hablar de Cristo, que es lo más grande del mundo. Se le dicen llamar evangelistas y no quieren predicar el evangelio. Cristianos y no tienen a Cristo en su vocabulario, no tienen a Cristo en sus mentes, no adoran a Cristo, no hacen lo que el Padre estableció, lo que el Padre dejó en este diseño. ¿Por qué? Porque a ti no te da la gana, porque a mí no me da la gana, porque no entendemos que es de la manera correcta, porque no nos lo enseñaron de la manera correcta, y como no nos lo enseñaron, no lo podemos comprender. ¿Por qué no lo comprendemos? Porque lamentablemente el Espíritu Santo de Dios no es el que te guía. Entonces le llama Señor, pero cuando Él te dice que hagas esto, no lo quieres hacer. Mire, mi hermano, tan como ayer, tan pronto como ayer el Señor me pone a orar por una persona que me ha hecho mucho daño. Y uno, como siempre digo, Dios te pide algo hoy, mañana te pide otra cosa, y tú entiendes que ya lo completaste todo, que le entregaste todo, pero no es a tu manera, es a la manera de Cristo. Y me ponía a orar por esa persona, y mire, hermano, yo no podía pronunciar el nombre de la persona, y le digo, Señor, Espíritu Santo, ayúdame, sabes que no quiero mencionarla, pero lo voy a hacer en tu obediencia. Mire, hermano, y sentí que salió un peso de mí. ¿Por qué? Porque pude mencionar ese nombre de esa persona y orar por ella. Dios no me decía que le hiciera nada en específico ni que pidiera nada sobrenatural, sino que orara por ella, porque es un alma de salvación. Pero nosotros muchas veces interponemos nuestros sentimientos, nuestras cosas. Mira, hermano, por eso Dios no se equivoca cuando nos dijo que esta palabra es para nosotros. Muchas veces cuando yo predico del altar digo, hermano, mire, yo voy a compartir una palabra que Dios me dio a mí. ¿Por qué? Porque muchas veces el mensaje es para nosotros mismos.
Pero mire, la palabra dice que no retorna atrás vacía, sino que siempre va a ser aquello para lo cual fue enviada. Tal vez al otro lado allá hay personas que están pasando por lo mismo que pasamos nosotros, que todavía no quieren entregarle a Dios esas cositas, como digo yo, las pulguitas, las pequeñas cosas no se las quiere entregar. Y cuando oigas este mensaje que se queda grabado, tal vez hoy, mañana, pasado, dentro de 6 meses, te va a transformar esta palabra y va a ser de bendición en tu vida. ¿Por qué? Porque, como decía mi hermano amado, sin santidad nadie verá al Señor, mi hermano. Este camino es fuerte. Yo cada día me convenzo más. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que en el mundo, ¿qué íbamos a tener? Gozo, alegría, paz. No. Dijo que íbamos a tener aflicción, pero que no nos preocupáramos porque Él venció al mundo. Y si Él está dentro de ti y si tú lo llamas Señor y haces lo que Él te dice, el hacer de Dios te va a producir paz en tu vida. El hacer de Dios te va a poner felicidad en tu vida, hermano. Yo no lo tengo todo. Yo no lo he alcanzado todo. Yo no tengo tal vez los miembros en la iglesia que Dios me prometió, porque yo no estoy esperando uno porque yo quiero. Yo estoy esperando las promesas de Él. Tal vez no lo he visto todo, pero el obedecerlo, el caminar a lo que Él me envió sin ver nada, me trae gozo, me trae paz. Y puedo predicar esta palabra. ¿Por qué? Porque Él me dice, sí, tú lo estás haciendo. Sí, te falta esto, pero te estás esforzando. Como dice mi hermano amado, no mire lo que te falta por caminar. Mira lo que ya caminaste y arregla en el camino lo que te falta, hermano. Lo que Dios te está pidiendo. Porque si tienes el Espíritu, lo puedes llamar Señor. Y si lo llamas Señor, yo te garantizo, no es que te prometo, yo te puedo garantizar que si tú lo llamas Señor porque tienes el Espíritu te va a guiar ¿a qué? A toda verdad y a toda justicia. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Mire, hermano, te va a guiar a este evangelio, te va a decir la verdad, te va a hacer entender que lo que te estamos hablando en esta noche proviene del Espíritu, no proviene de nosotros, porque yo me senté aquí y yo no traje nada, por eso no me puedo gloriar en nada, porque todo es de Él, la gloria es de Él, las palabras que salen de mi boca las pone Él, porque yo, como les dije, no traje nada, pero el que está dentro de mí, el que me guía, el que me hace obedecerlo, ese sí que trajo bastante para hablar 4 horas. Alfredo. Yo le bendiga nuevamente, aleluya. Me gozo, yo sé que ustedes aleluya y yo escuchar. Voy a hacer Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Aquí, aleluya, voy a agregar un poquito más con relación, aleluya, ¿por qué razón? A veces no cumplimos, no podemos cumplir, aleluya, con aquello que Cristo nos encomendó, aleluya. Hacer lo que Cristo dijo que hiciera no es fácil si la palabra que usted conoce no es el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo, aleluya, es lo único que tiene la indicación de sus encomiendas. Alabado sea el Señor. Usted no va a conocer nunca lo que Cristo le dijo que hiciera si usted no entra a conocer el Evangelio. Si usted vive, aleluya, en un sistema religioso, pero usted, alabado sea el Señor, no conoce el Evangelio de Jesucristo, vive ignorando lo que Cristo le encomendó. Eso es lo que yo quiero, aleluya, hablar en esta noche con relación a este tema. Gloria sea al Señor. Si nosotros estamos lejos del Evangelio, como dijera mi hermano amado ahorita, que Emilio fue a quien Dios le reveló que el Evangelio es Jesús. Gloria sea al Señor. Y lo vemos claramente en el Evangelio, los que conocemos el Evangelio y tenemos el Espíritu, de que eso es así. Alabado sea el Señor. Usted no podría hablar de Jesucristo y conocer todas las cosas que Cristo le dijo a usted que hiciera si usted no conoce el Evangelio. Es cuando conoce el Evangelio que entonces entiende que el Espíritu Santo de Dios es el director de este Evangelio. Alabado sea el Señor. Y el que enseña este Evangelio, el que aleluya, nos trae la noticia de este Evangelio para que la comprendamos, limpia nuestras mentes finitas, nos ayuda, aleluya, con su fortaleza, que podamos pelear la batalla de nuestras debilidades físicas. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando Dios, aleluya, se está manifestando en el creyente, entre tanto que el creyente es creyente religioso, no falla un culto, no falla con sus diezmos y ofrendas, no falla, alabado al Señor, con apoyar la iglesia, pero no conoce el Evangelio, está perdido, alabado al Señor, en su creencia. Aquí lo que importa es lo que Cristo dijo, no es lo que nosotros nos dé la gana de creer, es lo que Cristo dijo, alabado al Señor, que podía aceptar claramente.
Y como dijera Amado ahorita, la voz del Señor, el problema mayor en el sistema religioso es que no creen que Jesucristo es Dios. Entonces buscan otras cosas que adorar, buscan otros medios a la voz del Señor. No se olvidan, gloria al Señor, ninguno de ellos, de la historia, como dije la semana antepasada, a la voz del Señor, de Moisés en el barquito, por el río Nilo, por ahí para abajo. No se olvidan, a la voz del Señor, de cuando vino y dio el cantazo con la vara en el mar, gloria al Señor, y el mar se abrió y pasaron en seco. Ellos no se olvidan de cuando se abrió, aleluya, en el desierto, aquella situación que pasó, gloria al Señor, y se tragó la familia de Coré. Ellos no se olvidan, alabanza Señor, de todo lo que aconteció en todos esos pasos que dio el pueblo judío, porque lo tienen latente todavía, es de tu creencia. Y no se olvidan, alabanza al Señor, del Dios que habló, aleluya, a Moisés y le dijo, quítate la sandalia. Ellos no se olvidan de eso, porque eso es lo que ellos viven. Prácticamente, hermano querido, tú viviendo en esa forma religiosa, a Cristo no lo conoces, eres más judío que aquellos, alabanza al Señor. Te has quedado en judaísmo, está viviendo lo viejo, gloria al Señor. Y Dios, por todos los medios, a través de este evangelio, te señala, gloria al Señor, lo que tú tienes que vivir. Y te dice, no bebas del vino viejo, aunque le guste todo el mundo, todo el que sabe de vino, aleluya, todos esos pinilleros, gloria al Señor, dicen, el vino viejo es añejo, ese es el bueno, ese es el bueno. Mas, sin embargo, Cristo vino a la base del Señor dando una enseñanza literal. Vino y preparó vino en la boda, aleluya, de Caná, gloria al Señor, y todo el mundo, aún los grandes probadores, dijeron, pero guardaste el mejor para lo último. ¿Era viejo o era nuevo? Era nuevo. Lo que Cristo trajo es algo nuevo para que usted pruebe lo mejor. O sea, usted no ha probado lo mejor con 20 años de religión. Usted no ha probado lo mejor del pastor pastoreando por 40 años a la voz del Señor a Moisés. Usted no ha probado lo mejor todavía porque ha tirado a un lado, gloria al Señor, a Cristo. Lo mismo que hicieron los fariseos, estás haciendo tú. Echar para un lado a Cristo para seguir todavía, alabanza al Señor, esperando el maná, aquel que no se pudo guardar, comiendo de las codornices, pregando alabanza al Señor en lo antiguo. Y todo lo que tenemos son temas tras temas de lo antiguo que no llevan a nadie en la salvación y muchos menos tienen fuerza para refrenar el hombre de pecado. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu iglesia? Alabanza al Señor, porque es tuya, no es de Dios. Gloria al Señor. La iglesia de Dios es la que pastoreamos nosotros, que le llevamos el evangelio de Jesucristo para que conozcan a Jesús. No, aleluya, la historia pasada, porque la historia pasada, aleluya, es historia. Aquí estamos tratando de llevar el mensaje, gloria al Señor, como lo da el Espíritu. Porque como lo da el Espíritu, puede que te confronte y tú no te sientas muy contento con lo que estás viendo y oyendo a la voz del Señor, pero yo sé que te está hablando a tu intimidad, yo sé que está hablando a tu corazón, y dice la palabra que yo creo que es este evangelio, que ella nunca regresará vacía. Lo que ella, aleluya, se le envió a hacer, lo va a hacer en ti, te guste o no. Alabado sea. Mi hermano. Continuando con lo que Alfredo acaba de decir, hermano, yo estoy conectado realmente por lo que hace unos minutos atrás el Señor me dice, pues mira, hay muchos versículos bíblicos donde se presenta, donde se habla del Señor, donde dicen al Señor, Señor. Hay un versículo bíblico que se encuentra en capítulo 7 de Mateo, del 21 al 23, y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando nosotros estamos desconectados con el reino de los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo, no podemos de ninguna manera. Y cuando quiero excluir, no podemos, porque yo estuve en el mundo y sé lo que es no querer conectarse. Aún gente llegaban donde mí a hablarme y me decía, Antonio, tienes que someterte. Yo, ¿someterme a qué? Si yo no quiero saber de eso. Ahora, cuando conocí la verdad, que es Cristo, entonces yo pude llamarle Señor, Señor, porque empecé a obedecer lo que Él quería que yo hiciera, lo que se propuso que yo hiciera, y yo lo tuve que hacer, porque me tuve que someter al Señor de los cielos. Cuando yo entendí que toda rodilla se doblará delante de Jesús, yo dejé de predicar a Jehová de los ejércitos. Cuando yo entendí que toda rodilla se doblará delante de Jesús, yo dejé de mencionar a Moisés, a su canastito de brea y a todos los seguidores de él. Yo dejé de mencionar, ¿por qué? Porque ya no soy yo.
Y quiero dejar la palabra yo también, porque ya no soy yo, sino Cristo vive en mí. Cristo mora en mí. Yo tomé mi cruz, porque así mismo lo dice. Si quieres seguir mí, detrás de mí, sigue el camino, pero tienes que cargar tu cruz y cargarla diaria, porque la cruz que Jesucristo nos dejó es una cruz diaria, porque nosotros vamos a ser vituperados, vamos a ser hasta asesinados por su palabra. Pero hay una compensación donde Él nos prometió una cosa grande. Para mí cosa grande es el reino de los cielos. Aquí en el mundo no hay nada grande. El mundo me puede ofrecer, como dicen por ahí, villas y castillas. Como Satanás hizo cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Le ofreció todo. Todo lo que ves te ofreceré, te daré. Tan solo si te postrares delante de mí. Jesús le dijo, en otras palabras, bien claro, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Así mismo está la iglesia hoy día ofreciendo lo que no tiene. Porque una iglesia que no predica a Cristo no tiene nada. Es una iglesia vacía, una iglesia raquítica, una iglesia que está perdida. Y Apocalipsis 3:11, y lo vuelvo y lo traigo por alguna razón, el Señor me dice, ya yo lo tengo diariamente porque ya vivo bajo esa palabra, vas a perder tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Y qué tú puedes tener en este mundo que tenga valor? Que sea valoroso para ti, valioso para ti. No es el dinero, no es la finanza, no es las propiedades, no es las cosas materiales. Es esa corona que es la salvación. Es Cristo, el Espíritu Santo que mora en ti, que hace que tú veas las cosas donde no están. Porque para los efectos con la mente finita, pero es que ahí no está. Sí está ahí. Te dice, ten fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe verdadera, creer en algo que ya Él dijo que lo iba a hacer, ya lo hizo. No es decirle lo va a hacer. Nosotros tenemos que caminar de esta manera para poder tener la certeza, la tranquilidad y el vocabulario y decir, Señor, Señor. Si no, era un hipócrita, era un fariseo. Nosotros tenemos aquí una guianza y solamente somos guiados por uno solo. Y el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, que mora en ti, mora en mí y mora en cada uno de nosotros, porque decidimos caminar correctamente mirando ese blanco y la soberana vocación. Ese precioso Jesús que en un momento dado entregó todo lo que tenía por ti, por mí. Él no tenía que hacerlo. Él nos trae un pacto nuevo con nuevas promesas, unas promesas que aún al día de hoy ha cumplido cada una de ellas, porque no miente ni se arrepiente de lo que dijo. Jesús nos trajo ese evangelio que nos va a confrontar. Leo, molesta. Aleluya. El evangelio a mí me incomoda a veces, porque yo sé que yo tengo que enderezar mis pasos. Antonio va por mal camino, el evangelio me lo dice. Porque cuando yo leo el evangelio y soy confrontado por esta palabra, es porque Jesús me está diciendo, enderézate, vas a perder tu corona. Si no caminas como está estipulado aquí, si no empiezas a soltar la altivez, si no empiezas a soltar el orgullo, si no empiezas a soltar el ojo altivo, si no empiezas a soltar la forma tuya de expresarte hacia los demás, pues ¿sabes qué? Lo estás haciendo mal, me estás modelando a mí mal, estás haciendo que yo no luzca delante de los demás, tu testimonio no sirve. Pero la iglesia sigue predicando el canastillo, sigue predicando el Viejo Testamento, como si eso lo fuera a salvar. Hermano, es momento de arrepentirse, buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y bien sencillo, tú no tienes que ir a aislarte a ningún lado, simplemente entre ti mismo empieza a orar y haz una oración para crear esa relación con el Espíritu Santo que tienes con Cristo dentro de ti. Este momento es ahora. Busca al Señor Jesucristo y vas a ver cómo tu vida va a ser transformada a cosas nuevas. Nuestro hermano Luis. Caminar fuera del evangelio es un peligro. Caminar fuera del evangelio nos hace muchas veces entrar en errores de mentira. Caminar fuera del evangelio nos hace estar fuera de la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. La Biblia dice en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 dice, y dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, y me conocerán a mí y yo los haré libre. La verdad es Cristo, la verdad es el evangelio. O sea que caminar fuera del evangelio es un peligro eminente. El caminar fuera del evangelio nos conlleva a que nosotros podamos cometer errores garrafales terribles. Por lo tanto, hay que crecer en las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque caminan fuera de lo establecido, caminan fuera de lo que no les conviene. Y muchas veces entrar en un evangelio light, como dicen por ahí, entrar en un evangelio light te conlleva a que tú no hagas lo que dice el versículo 46,
que el Señor te pregunte, ¿por qué me dice Señor, Señor, pero no haces lo que yo digo? Entonces ahí es que conlleva la penalidad. Cuando tú te dan un mandato y tú no lo llevas a cabalidad como se dice, entonces entras en un error, entras en un problema, entras en una discusión, en una disensión. Entonces ahí es el problema más grande. No tenemos una responsabilidad con el Señor, no tenemos un sometimiento. ¿Por qué mucha gente entra en problemas y situaciones? Porque no entran en el sometimiento del evangelio, no entran en el caminar por la fe. No, a la gente le gusta más caminar por la carne que por la fe. ¿Por qué? Porque por la carne es mucho más fácil, amado. Por la carne es mucho más fácil. Por la carne te lleva a que tú puedas obtener todo fácilmente. Pero cuando entras en la fe, que entras en lo espiritual, entras en el movimiento de pelear en guerra, de someterte al espíritu, de que el espíritu te barate y que el espíritu comience a transformarte y que el espíritu comience a renovarte y que el espíritu comience a tener un corazón nuevo en ti para que tú puedas conseguir lo que el Señor quiere de ti, no lo que nosotros queremos, porque muchas veces queremos caminar en nuestra mente, caminar en nuestra fe, en lo que nosotros creemos, pero no se lleva así porque el espíritu es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, nuestro hermano amado. Bendito Jesús. Mira cómo Pablo aconseja, aleluya, a los filipenses, aleluya, en el capítulo 1, verso 27. Le dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de ¿quién? De Cristo. Aleluya. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en ¿qué? En un mismo espíritu, combatiendo unánimes. ¿Por qué? Por la fe del evangelio. Aleluya. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos, hermano, el que no tenga el evangelio se pierde. Dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Aleluya. Cuando buscamos cómo Pablo sigue introduciéndole esto a los filipenses en el capítulo 3, verso 18, nosotros lloramos, nos afligimos. Claro que sí, porque estamos padeciendo por Cristo. Dice, porque por ahí andan muchos, no dice poco, muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando. Pablo afligía su alma por aquellos que él le predicaba el evangelio y no querían entrar. Dice, lo digo llorando, que son enemigos ¿de quién? De la cruz de Cristo, el evangelio, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es que el vientre, lo que hay hoy en día. Yo no voy a decir habrá, porque los que dicen en esta iglesia habrá esto, no. Si Dios te habla es porque Dios te está hablando. A mí me molesta los evangelistas que dicen eso no pasa aquí, pues váyase a predicar donde Dios le dice que predique. Porque si Dios me está dando un mensaje para esta iglesia, es para esta iglesia, hermano. Déjese de charlatanería. Pero mire lo que dice, como ellos lo que están es pendiente al vientre, el dinero, porque dice que se apartará de la verdad y predicarán lisonjas, predicarán doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque lo que buscan es sacarle privilegio al evangelio de Jesucristo. Y dice, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Más que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. No somos de aquí, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora bien, el Señor me lleva por aquí para que usted sepa que si usted no tiene el evangelio y está en un lugar donde no le predican a Cristo y la cruz, el amor de Cristo, porque la cruz tipifica el amor que Dios tuvo con nosotros. En Juan 3:16, de tal manera se sacrificó para darnos vida a nosotros y vida en abundancia, como dice Juan 10:10, que él vino a traer vida. Ahora es a través de Jesucristo. Entonces, mire lo que nos pasa a nosotros, estos apostolitos que están diciendo pare de sufrir, que aquí el evangelio es light. Mire dónde lo confronta Pablo en 2 Tesalónica, capítulo 1, verso 7. Y a vosotros, ¿a quién le está hablando? A la iglesia, que sois atribulados. Daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles, el arrebatamiento, con los ángeles de su poder, en llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución a los que no conocieron ¿qué? A Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora bien, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor
y de la gloria de su poder. Wow. Cuando venga aquel día, el día del arrebatamiento, si no hay evangelio, hermano, que es la doctrina, el fundamento, la piedra angular, que dice que desecharon los edificadores, el pueblo de Israel lo desechó. Ahora nosotros le echamos mano, pero queremos ser judíos. Queremos otra vez ponernos los talí, tocar chofar, cuando Jesucristo dice que todo eso lo echó afuera. Cuando el mismo Pablo, siendo instruido a los pies, como yo digo, del mejor profesor de Harvard o de la mejor universidad que hay en el mundo, ese era Gamaliel. Entonces Pablo, lo que aprendió de él, que era la ley del judaísmo, lo dijo que lo tomó por basura por el conocimiento que le da que Cristo. Porque dice Santiago que el que esté falto de sabiduría, pídasela al cielo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando se derramara del Espíritu, y eso hace más de 2017 años que se derramó, y primeramente en el día de Pentecostés, aquellos que estaban esperando, aquellos 120, dice que él mismo escribirá en donde, en la tabla de tu corazón y tu mente, todas las cosas. ¿Por qué? Porque ¿dónde mora el Espíritu Santo? En el corazón del hombre. ¿Por qué hay un proceso de sanidad? ¿Por qué hay un proceso de purificación? ¿Por qué hay un proceso de enseñarte las escrituras, el evangelio de Jesucristo? ¿Por qué hay un proceso de fortalecimiento? Porque el Espíritu no va a morar en un corazón sucio. El Espíritu no va a actuar, no se va a manifestar si usted, como dice Juan 14:23, mi texto favorito que me enseñó, como se dice, la base del evangelio. Si tú amas a Dios, que es Jesucristo, su palabra guardará. Su palabra es el evangelio. Jesús dijo, en aquel día yo no los voy a juzgar. ¿Les va a juzgar qué? La palabra que yo les he dejado. Entonces, si tú amas a Dios, tienes que amar su palabra. Entonces, eso provoca que dice, mi Padre te amará y vendremos, haremos morada en él y nos manifestaremos en él. ¿Queremos manifestación espiritual? ¿Queremos la manifestación de Jesucristo? Pues tenemos que empezar a obedecer el diseño establecido por Jesucristo. De Mateo a Apocalipsis, usted va a encontrar lo que Jesús estableció para que todo el que viva por la gracia se deje caminar. ¿Por qué? Por la gracia, porque dice la palabra que si tú vives por la ley tienes que cumplir todo aquello, y si nadie lo cumplió, solamente Jesucristo, usted tampoco va a poder ahora. Entonces, si vives por los reglamentos judaicos o los mezclas, que es lo que nosotros decimos, la mezcla del judaísmo de Jehová, Moisés y David, toda esta gente con Cristo, como quiera están mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos viviendo en un diseño erróneo, un diseño contaminado, en un vino que no se puede mezclar, que yo no sé de dónde apareció eso, pero Jesús dijo que sería el mismo demonio que lo traería, en doctrinas de demonios. ¿Para qué? Para confundir al verdadero creyente, y cuando te hablen de la verdad usted no puede entender la verdad. Pero como eso dice la palabra, al que el Hijo quiso revelárselo, el que Cristo hizo libre, que somos nosotros, y es la libertad del pecado, no es la libertad del libertinaje de estar en las iglesias brincando y saltando. A nosotros nos ha sido revelado esto. ¿Para qué? Para compartirlo por ganancias deshonestas. No, nosotros predicamos el evangelio de balde. De balde significa de gratis, sin cobrar nada, porque Jesús mismo estableció que lo que le di de gracia, denlo ustedes por gracia. Nosotros no cobramos esto, nosotros vivimos del evangelio, pero es Jesús que nos va a pagar, no es ningún hombre. Pero entendemos que esto, como estaba leyéndolo ahorita, ¿quién atenderá a nuestro anuncio? Lo que dice el libro de los Romanos. ¿Quién escuchará a Jesús? Dice el capítulo 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Aquí esto es por llamado. Aquí no es que un hombre te diga que usted va a hacer esto, va a hacer lo otro. Aquí el que impone lo que usted va a hacer es Jesucristo, porque él conoce. Dice la palabra que él no te va a poner cargas mayores de las que usted no puede llevar. Él, de acuerdo a tu capacidad, te va a dar dones, te va a dar un trabajo. Entonces, ¿quién es que te va a decir a ti qué trabajo es el que usted tiene que hacer? El Espíritu Santo. No es ningún hombre, porque yo no te conozco. Yo no conozco la intención que hay en tu corazón y cómo usted quiere servir a Cristo. Yo le sirvo las 24 horas porque yo me debo a Cristo. Ahora yo vivo, como dice la palabra, yo quisiera estar con Cristo, pero por causa de ¿qué? De los que se van a enseñar esta palabra, pues tengo que estar aquí padeciendo como Cristo padeció, como padecieron los apóstoles, para enseñarte la verdad. Porque aquel día, hermano, esta palabra te va a confrontar. Cuando te pregunten, ¿escuchaste el verdadero evangelio? Bueno, Jesús va a decir, mi espíritu te iba a dar testimonio de que lo que te estaban hablando era la verdad.
Por eso cada día que nosotros saludamos a los hermanos, sabemos que usted está escuchando la palabra de Dios, la entiende porque usted es un escogido, porque Cristo te lo reveló y no nosotros como hombres. El hermano pastor. ¿Por qué me llama Señor, Señor y no hace lo que yo digo? Mire, hermano, hay una gran bendición en hacer lo que el Señor nos envió, lo que el Señor mandó a hacer. Tiene una gran bendición. Dice que el Señor lo va a comparar como un hombre que edificó sobre la roca. ¿Quién tipifica la roca? Cristo Jesús. Por eso, ahorita leyó mi hermano que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, pero en tu nombre no hicimos esto, en tu nombre no hicimos aquello. Mire, hermano, por eso Dios estableció que esto no es por el hacer, esto es por obedecer, y esto es por los frutos que nos van a conocer, no por lo que hacemos, no por lo que hablamos, sino por los frutos. Y para que usted sepa, esos frutos se encuentran en Gálatas, y los frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aleluya. Contra tales cosas no hay ley. Y el Señor también estableció que si somos guiados por el Espíritu, caminemos por el Espíritu y que no satisfagamos lo de la carne. Para usted saber que usted está caminando en el Espíritu, lo que la carne produce a usted le va a molestar. Lo que la carne produce a usted se le va a hacer fuerte hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu no lo va a dejar. El Espíritu le va a molestar. El Espíritu lo va a redarguir. Le va a avisar que está haciendo algo que a Dios no le gusta. Y ese mismo Espíritu es el que te va a decir qué el Señor quiere con tu vida, para que eres bueno. Y como siempre hablamos nosotros y decimos, dice que nadie que vaya a hacer un edificio lo haga sin primero sentarse a sacar cálculos, si puede hacerlo, si puede terminarlo, para que no quede ridículo. Así que si tú llegas a Cristo, si tú tienes a Cristo, si tú vives conforme a lo que estableció Cristo, si tú le llamas Señor, es porque ya tú decidiste que tú ibas a comenzar a edificar ese edificio. Ya tú te sentaste y sacaste los cálculos. Pues mire, para que ese edificio quede bien y tú construyas sobre la roca, que es Cristo, tienes que hacer lo que Él dice. Y lo vas a poder llamar Señor. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que Él dice. Y esto se sabe, esto se siente en el Espíritu. Usted sabe cuando usted está caminando bien, usted sabe cuando usted está haciendo las cosas bien y cuando no las está haciendo. Porque el primero que te lo va a decir, si lo tiene, es el Espíritu. Si no, tú mismo te vas a dar de cuenta en tu carne que como estás caminando, que lo que estás haciendo no le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque se sabe, mi hermano. Eso es como dice la gente, tú sabes a quién tú le debes. Pues así mismo es, tú sabes cuando tienes el Espíritu y sabes cuando estás caminando y haciendo lo que el Señor te mandó a hacer. Y ahí tú le puedes decir Señor, Señor. Y como yo siempre digo, cuando vengan los juicios, cuando venga la situación difícil, si usted está caminando bien, te vas a atrever a pedirle al Señor. Te vas a atrever a decir, Señor, ayúdame. Como yo le digo muchas veces, tú me llamaste y yo voy a decir, necesito que me ayudes en esto, porque yo no puedo. Pero ¿por qué voy con esa confianza? Porque estoy caminando en el diseño, porque estoy haciendo su voluntad, porque estoy yendo en contra de mi carne, me estoy negando a mí mismo. Pues mire, tengo la confianza, pero en aquel día, cuando venga el tropiezo, eso está por ahí ya, cuando venga la situación difícil, usted no se va a atrever a pedir porque el mismo Espíritu te va a decir que no, y el mismo enemigo que te vendió la mentira te va a decir, pero tú le vas a pedir a Dios, charlatán, si tú no has hecho esto, tú no has hecho lo otro. El mismo padre de mentira, el mismo que te vendió ese evangelio fatulo, te va a decir, ¿y tú crees que Dios te va a escuchar? ¿Y tú crees que tú caminando así, Dios te va a escuchar? No, Él mismo te va a acusar porque Él es mentiroso y Él es el acusador. Pero si eres escogido, dice, ¿quién acusará a los escogidos? Nadie. ¿Por qué? Porque si usted está caminando bien, el enemigo no tiene argumento para decirte que estás mal. El enemigo no tiene una puerta, si tú no se la abres, abierta para él entrar. Porque él entra por portillo, no tiene que abrirla mucho. Él entra por las esquinitas, porque él es salteador, él es el entrometido, como digo yo. Y va a entrar por donde tú le dejes brecha para él entrar. Le dejes un huequito
Y él mismo te va a acusar de lo malo que hiciste. Él mismo le va a decir a la gente, a los apostolitos, él mismo le va a decir a esos que están jugando al evangelio, que no son. No le pidas a Dios que él no te va a escuchar porque tú estás caminando como te da la gana. Tú estás haciendo esto, aquello y lo otro. ¿Para qué? Para que salgan corriendo. ¿Para qué? Para que abandonen lo que están haciendo, mira, y cojan para el mundo. Pero hermano y amigo que me escucha, tú déjate de dirigir por el Espíritu. Pídele al Espíritu que te guíe, pídele al Espíritu que te diga, pídele al Espíritu que te redarguya cuando vas a cometer pecado o cuando vas a fallar, que Él lo va a hacer, Alfredo. Aleluya. Seguimos con el tema. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hace lo que yo os digo? Hay muchas personas que se tienen por cristianos, gloria al Señor, y están haciendo lo posible por servirle al Señor, pero a su manera, o a la manera que le establece. Y muchos hermanos buscando justificarse delante del Señor, aleluya, pues dicen, a mí Dios no me ha dado ningún llamado específico, a mí Dios no me ha establecido ninguna regla, aleluya, que no sea la que me dice mi pastor, porque, aleluya, Él no me ha hecho ningún llamado, y yo en realidad estoy dispuesto. Ella siempre dice para justificarse, yo estoy dispuesto a que si el Señor me llama, o si el Señor me esto, o si el Señor me aquello, mire, yo voy rapidito, voy a hacer el Señor. Pero mira, aquí la misma palabra, en el mismo capítulo que estamos leyendo, capítulo 6, mira lo que Dios te encomendó a ti, versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos. ¿Tú lo estás viendo? Aleluya. Fuerte, fuerte. Eso te lo digo a ti, si tú no lo quieres coger, alabado al Señor. Y el versículo 36 dice, pues, sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Eres tú misericordioso con tus semejantes, con los que te rodean, alabado al Señor. A veces queremos vivir dentro del Evangelio siendo mundanos. Y ahí es donde nosotros nos estamos. Y tenemos la idea de que Dios se va a equivocar en el momento de apremiar. No, yo no soy tan bueno, pero yo sé que Dios me tiene un lugar a mí, porque la Biblia dice, alabado al Señor, que Jesucristo iba a prepararnos lugar. Ya ellos tienen lugar también, alabado al Señor. Jesucristo fue a prepararme lugar. Eso Jesucristo lo dijo, pero mira lo que dice en el mismo Gálatas, capítulo 6. Dice el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará aquello que Cristo fue a preparar. Pero si no está prácticamente, alabado al Señor, en el espíritu, usted está pasando por alto, alabado al Señor, las cosas que Dios le estableció. Y el Señor no se va a equivocar en ese día en apremiar a los que hicieron lo que Él le estableció. Su premio lo tienen seguro. Si la misma palabra dice que Él le dijo, entra buen siervo, entra al gozo de su Señor. Pero hubieron a algunos otros que se tenían también por cristianos, que cuando llegaron delante del Señor, le dijo, afuera, para tinieblas de afuera, nunca te conocí. Con ese tipo de conducta, gloria al Señor, religiosa, sin obediencia, aleluya, y lleno de prácticas pecaminosas, ¿tú crees que Dios, alabado al Señor, te va a tener en gran estima? ¿Y tú crees que Dios, aleluya, te ha de llamar para que tú hagas labores sobrenaturales aquí en la tierra? ¿Tú crees que tienes seguro el lugar, aleluya, de salvación en el cielo? De aquellas mansiones, aleluya, que nos esperan a nosotros. ¿Tú crees tener un cuartito ahí? Esto es un grave problema, hermano, porque nosotros estamos viviendo un evangelio supersticioso. Estamos viviendo, alabanza al Señor, en un evangelio, gloria al Señor, en el cual no tenemos paz. Gloria sea al Señor. Y queremos apoyarnos en lo que dijo el predicador, en lo que dijo el pastor, en la enseñanza dominical, y queremos estar prácticamente haciendo una base incierta, gloria al Señor, en un sinnúmero de cositas que nos dan para entretenernos. Estamos como los niños, alabanza al Señor, que nunca tuvieron un juguete, y ahora cuando le dieron ese cajito, están, aleluya, haciendo ruido con él donde quiera que se paran. Alabado al Señor, porque nunca ha tenido nada. Bendito sea el Señor. Te has colocado, te has ubicado en un lugar donde te han abastecido con religión y estás harto de religión y te crees que tienes a Cristo y te crees que Cristo está contigo y te crees que tienes el Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchas personas, alabado al Señor, de la iglesia que están dirigidos por otro espíritu y no el de Cristo. Hay que conocer los espíritus.
Y sencillamente no podemos conocer los espíritus malos si no conocemos el de Dios, porque ese es el que nos da a entender, alabados al Señor, qué espíritu, aleluya, no es de Dios y cuál es de Dios. Es el espíritu el que nos lleva hasta allá. De manera que nosotros, aleluya, tenemos aquí una predicación todos los jueves, pero mira cómo se llama este programa, unidos por el Espíritu de Dios. Esto no es, aleluya, cualquier cosa. Estamos hablando de lo que Dios nos da al arte. Estamos dándote lo que Dios ya nos dio para ti. No estamos inventando, ni tampoco queremos maltratarte. Ahora, te vamos a decir la verdad, porque hablamos del Evangelio y el Evangelio de Jesucristo confronta. Si el Evangelio de Jesucristo te está confrontando, es porque algo tú tienes que arreglar, mi hermanito. Hermano, yo sé que estamos ya en los últimos minutos del programa, la señoría, pero yo quiero compartir este pequeño versículo bíblico que se encuentra en Lucas 12, capítulo 12, versículo 34, dice: porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Y yo quiero añadirlo a lo que estaba hablando el hermano, porque muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas incorrectas. Ponemos nuestra fe en un hombre cuando se supone que lo pongamos en el blanco de la soberana vocación, en Cristo. Y el tesoro que tú tienes, si concentraste tu mirada y pusiste tu mirada en eso, ahí está tu corazón también. Por eso ahí dice la palabra que ahí estará también vuestro corazón, donde pusiste que tu mirada en ese tesoro. Si el tesoro tuyo está en el mundo, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está mirando más allá, al reino de los cielos, y haciendo lo que el Señor nos dice que hagamos y se propone en estos tiempos que hagamos, entonces tu corazón estará conectado con Cristo. Yo quiero traer esta colación porque esto es un tema que vamos a tener que continuar el otro día, porque esto se sigue expandiendo, porque todo lo que dice el Evangelio trata de eso, que nosotros tenemos que obedecer la voz de nuestro Señor Jesucristo, porque la voz de nuestro Señor Jesucristo está en nuestros corazones, está dentro de nuestro interior, donde está el Espíritu Santo, que es el que nos guía por el sendero correcto y nos redarguye cuando nos estamos desviando y nos lleva a todo entendimiento hasta lograr lo más deseado de parte nuestra. Por lo menos yo deseo mi salvación, que es lo que yo quiero alcanzar, que esa es la meta final, llegar al reino de los cielos y poder vivir una vida de plenitud, una vida de abundancia, así como nos prometió nuestro Señor Jesucristo, así como estaba diciendo el hermano, que hay unas moradas que Él fue a preparar para nosotros. Ahora la pregunta mía es la siguiente: ¿tú eres digno de esa morada? ¿Tú estás aceptando a Cristo como tu único Salvador? Porque si aún continúas con doctrinas ajenas, porque no son de Dios, y lo que no es de Dios, no es de Dios, punto. Aquí tenemos un mundo y tenemos a Dios. Nosotros tenemos que someternos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque fue lo que nos trajo hace más de 2017 años. Nosotros está hablando que fue la semana pasada. Para muchos, esta doctrina es una doctrina nueva, porque no han conocido al verdadero, al consumador de la fe, al que murió en la cruz, porque ellos saben que Él murió en la cruz, saben que resucitó al tercer día, pero no lo predican. Saben que se despojó de toda su riqueza para convertirse en un humano. Él vino en carne. Y dice la palabra que todo espíritu que confiesa que Jesús vino en carne es de Dios. Por lo tanto, es el testimonio que me está dando el Señor en esta noche. Dile bien claro: el que no acepte y el que no predique a Jesús, al que vino en carne, no es de Dios. Por lo tanto, nada inmundo, que dice lo que no es de Dios, que es considerado inmundo, podrá entrar al reino de los cielos. Nuestro hermano Levi. Voy a dar un versículo para pasar la parte. Este versículo es bien bueno y bien potente. En el capítulo, en 1 Corintios, capítulo 15, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Nuestro hermano amado. Bendito Jesús, ese es un texto clave, hermano. Este es el Evangelio. Hoy comenzamos hablando sobre el fundamento, sobre el diseño que es Cristo. Es el Evangelio de Jesucristo, es la cruz de Cristo, es el amor de Cristo, el arrepentimiento. Y podemos el jueves que viene continuar con esto mismo. ¿Por qué me dice Señor, Señor? Parte 2. Vamos entonces a lo que nos toca a nosotros
como siervos de Jesucristo, los frutos que debemos tener, lo que la gente debe ver en nosotros. Eso no, entonces vamos a hablarlo la semana que viene. Pero vamos a terminar con esto. Dice en Romanos capítulo 10, para los que sigan, que quieran vivir bajo la ley, pues que vivan bajo la ley. Pero aquí está estipulado, hermano. Si usted lee el Evangelio, se va a dar cuenta, y el libro de los Hebreos te da una cátedra de que lo que ya ha sido derogado está a punto de desaparecer. Ya en la ley, que estamos hablando, la ley de Moisés, no los mandamientos, estamos hablando de las leyes de Moisés. Dice el verso 4, porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Los demonios creen y tiemblan, así que nosotros tenemos que temblar con temor y temblor. Tenemos que guardar lo que se nos ha regalado, porque los demonios no son salvos porque ellos no tienen un cuerpo de pecado. Ellos no fueron redimidos con la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque ellos fueron creación de Dios. Ahora nosotros somos creados, nacimos de hombre y mujer, como Jesús estableció y hizo el mundo, de un varón y de una hembra. Pues por ahí sale la descendencia, pero los espíritus, los ángeles caídos o los demonios, como usted quiera llamarle, porque es lo mismo, estos no tienen break para salvación. Nosotros sí. Dice, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Si usted quiere vivir, tiene que ejecutar toda la ley de Moisés, y dice que si en uno de ellos tú fallas, eres transgresor de toda la ley. Por eso, si vives por la ley, caíste de la gracia y tienes que vivirlo obligatoriamente, te vas a perder como quieras. Dice, porque la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Ya Cristo bajó, ya Cristo predicó, ya Cristo trajo nuestra gracia. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ya resucitó. Entonces, ¿más qué dice? Cerca de ti, la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ya por el medio del Espíritu Santo nosotros tenemos esa palabra, que si confesáremos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahora bien, dice la palabra que nosotros no podemos llamarle Señor, Señor, sino es por el Espíritu. Necesitamos el Espíritu Santo dentro, necesitamos la palabra. Entonces, ¿quién es que pone la palabra en nuestros labios, en nuestro corazón? El mismo Espíritu Santo. En Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. Por eso es que usted no puede llamar al Señor Señor si no tiene el Espíritu, porque la palabra que sale del Espíritu Santo lo puede hacer. Si usted tiene el Espíritu Santo, le va a enseñar toda esta verdad. Ahora, lo más importante, y terminamos con esto, vamos para dejar al hermano Leonardo que haga la oración de fe y la conclusión de este tema hermoso de hoy. Romanos 8:14. ¿Por qué tenemos que tener ese Espíritu Santo? Porque si no tienes el Espíritu Santo, que es el sello para el día de la redención, no te vistas que no va. Aleluya. El Espíritu Santo es el que te va a guiar a hacer lo bueno, te va a redarguir de pecado, te va a decirle esto no es así como tú piensas. Él te va a guiar a toda verdad, toda justicia. Para eso vino, para estar con nosotros todos los días, porque Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Pero esos son a los que le dicen Señor, Señor, y están haciendo lo que el Señor habla. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Los que no, lamentablemente, no han conocido a Dios. Y te estamos presentando ese Cristo en la noche de hoy. Si tú has escuchado la palabra y te ha hecho efecto, puedes hacer la oración con nosotros. Si estabas en una iglesia, estabas en una doctrina o en una religión, te estamos hablando la verdad. ¿Para qué? Para que esa verdad que es Cristo, el camino, la verdad y la vida que es Cristo, te haga libre. Si el Hijo te liberta, serás realmente libre. Si es una religión o es un hombre, mañana o pasado vas a volver a lo mismo. Y llevamos hombres de Dios que llevamos ciertos tiempos y hemos puesto la mirada en el autor y consumador de esta fe, y hasta aquí nos ha traído.
hasta aquí nos ha enseñado que la verdad es Él, y esa verdad nosotros no la comprometemos, no la vendemos. ¿Por qué? Porque esa verdad nos hizo libre, y queremos que a ti te haga libre en esta noche. El hermano evangelista Leonardo Morales con ustedes. Para reconciliarte con el Señor, lo único que tienes es que volver a arrepentirte. Arrepiéntete y vuelve al camino, a la senda antigua, y sigue caminando, sigue buscando al Señor. Ahora, si hay una persona que no ha aceptado a Cristo como único y exclusivo Salvador y quieres aceptarlo en esta noche, repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, te acepto como único y exclusivo Salvador. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, dame de tu Espíritu Santo y ayúdame a perseverar hasta el fin. Gracias porque me has aceptado y soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Padre, Dios de poder y Dios de gloria, hemos predicado tu palabra. Señor, no le hemos añadido ni le hemos quitado, la hemos dado como tú nos las diste. Señor, gracias te damos por este programa. Te pedimos que tú te glorifiques, Dios mío, haciendo milagros, señales y prodigios a través de quien oiga las palabras de este programa. Te pedimos que tú bendigas a cada vida que he escuchado en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria y honra de tu nombre, nuestro hermano amado. Bendito Jesús, ese nombre es Jesús, hermano. Dios los bendiga. Este es otro programa más de Unidos por el Espíritu Santo. Recordándole que mañana, si Dios lo permite y Dios nos permite estar aquí a las 11 de la noche, tenemos tiempos de vigilia. Así que mañana contamos con su presencia nuevamente y que esperamos que esta palabra les sirva para edificación. Así que Dios te bendiga. Si hiciste esta profesión de fe, usted ahora ya en comunión con el Espíritu Santo, que es Dios te va a dar las primicias. Usted llega a Cristo y ya es parte de la familia, y Cristo va a empezar a trabajar contigo. Cristo te va a libertar, Cristo te va a enseñar todas las cosas. Pídale que lo lleve a una iglesia donde prediquen la sana doctrina, y pídale dirección al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que te lleve a orar, para que te lleve a estudiar el Evangelio de Jesucristo y para que te abra el sentido de todas las cosas espirituales. Así que gracias por escucharnos, gracias por hacer la oración de fe, porque eres parte ya del cuerpo de Cristo y ahora usted se compromete. Nosotros no tenemos, como dice, oraciones de comprometerte a ti de lo que nosotros queremos que usted haga. No. Usted con Cristo allá, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Comprométase allá, porque es lo que nosotros podemos hacer. Nosotros no comprometemos a nadie, sino que usted es el que sabe lo que quiere hacer para Cristo. Así que Dios te bendiga. Esto es otro programa más. Dios te bendiga, hermana Vilma, hermana Viviana. Dios te bendiga, hermano Giovanni, y todos aquellos que estuvieron con nosotros esta noche. Y nos vemos mañana si Dios lo permite. Que la paz de Dios esté en su hogar. Dios les bendiga.